disciplina y qué son los valores para Juan José Gómez Centurión? Bueno, qué buena pregunta, Gabriel. Yo comparto con usted que todo el sentido de la vida se orienta hacia un propósito, y ese propósito es el bien y son los valores, ¿no? Y después viene todo lo instrumental. Es muy difícil que una persona que no tenga claro, y a un grupo humano, y a una nación, y a una sociedad, que no tenga claro cuáles son sus valores, cuál es el sentido de su vida, las cosas que está haciendo, le vaya bien en ningún plano, ¿no? Y esto se ve con mucha claridad, digamos. Con lo cual, para mí, los valores son fundamentales porque orientan el accionar y la conducta de las personas y de los grupos humanos. Y la disciplina, porque generalmente muchos sectores de la sociedad interpreta más en un oficial retirado como usted del ejército, como veterano de guerra y demás, de Malvinas, se malinterpreta lo que es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es un ejercicio personal de hacer bien las cosas y de cumplir las normas y de ser una buena persona. Eso es una disciplina personal. Si uno cree en algo, la disciplina de una persona está en hacer y cumplir con lo que uno mismo cree y con lo que uno mismo predica. Esto pasa solamente en Argentina. No pasa ni en los países socialistas, digamos, ¿no? Que son los países que tienen mayor nivel de disciplina impuesta, disciplina social. En los países civilizados la gente está acostumbrada a cumplir las normas. ¿Por qué? Porque la norma es la única garantía de convivencia que tiene una sociedad. ¿Por qué? Porque la norma normalmente protege las libertades individuales y personales. Y es la que regula. Claro, y en función de que otra persona no se exceda en el ejercicio de su propia libertad. Entonces las sociedades hace mucho tiempo han acordado vivir en sociedad de acuerdo a las normas y a las leyes, y las normas y las leyes deben ser respetadas. Y el responsable de hacer respetar las normas y las leyes en primer grado es el Estado. La función del Estado no es convencer sobre la ley, es imponer la ley. Por eso tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza como razón de Estado, digamos, como razón de ser del Estado, para lograr la imposición del ejercicio de la ley y del imperio de la ley. Lo único que debe imperar en un país es la ley. ¿Y las normas y las leyes se cumplen hoy en Argentina? No, Argentina es una anarquía. Una anarquía. Es que anarquía, a veces mucha gente me pregunta, anarquía no es cuando no manda nadie, anarquía es cuando mandan todos. Y en Argentina manda el narcotráfico, manda el delito, mandan los piqueteros en la toma del espacio público y del espacio privado, mandan los mapuches autopercibidos, manda el motochorro. En Argentina mandan todo, por eso es que la Argentina es una anarquía. Quería llevarlo al tema, hablando también de los valores. Está trabajando muy fuerte con el tema del aborto, que en estos días pareciera que quiere entrar por la ventana nuevamente el tratamiento en el Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el presidente Fernández se comprometió en la campaña a llevar a cabo la ley del aborto. A ver, Gabriel, el tema de los políticos argentinos es la impostura, ¿no? Porque Macri, que dijo que iba a defender la vida, mandó la ley de aborto al Congreso. Y Fernández, que prometió mandar la ley de aborto al Congreso, en realidad viene desde principio de año pedaleando con la ley de aborto porque sabe que no tiene los votos en el Senado. Entonces, yo cada vez que lo provoco en términos públicos, sale Vilma Ibarra a decir que va a mandar la ley de aborto al Congreso y además los senadores se lo están diciendo públicamente al presidente. En la Cámara de Senadores no están los votos para aprobar la ley del aborto. No sé si ha leído las declaraciones de Cristina, del presidente del bloque. Sí. Con lo cual es una inequidad. El presidente Fernández va a cometer, en principio, un error moral, que yo no soy quien para juzgarlo, pero claramente es un error moral en mandar la ley de aborto al Congreso. Pero además va a cometer un error político garrafal, ya le pasó a Macri. Va a sufrir una derrota política gratuitamente, y además, ¿sabe lo que más me preocupa, Gabriel? Que lo que está mostrando el presidente, que para él es más importante quedar bien con los lobbies abortistas internacionales que seguramente le financiaron la campaña, que con el pueblo argentino. Que el pueblo argentino, cada vez que se ha planteado este tema, ha salido masivamente a la calle a decirle no al aborto. Por eso fracasó la ley anterior, el proyecto de ley del aborto anterior, y por eso va a fracasar este.
¿Y qué trabajo está realizando puntualmente Juan José Gómez Centurión y su grupo con respecto a este tema? Bueno, nosotros ya en el mes de marzo planteamos una iniciativa popular para erradicar la ILE y transformarla en un proyecto de adopción prenatal. Si usted entra a firmanos.com.ar, ahí tenemos la iniciativa popular, venimos trabajando ya desde el principio de año como partido en este tema. Firmanos.com.ar va a ver todo el proyecto que es derogar la ILE y transformarla en un proyecto de adopción prenatal en base a un fallo de la jueza Lagarreta de Paso de los Libres. Y estamos trabajando todo el año en eso, y ahora vamos a acompañar en la calle a una cantidad de organizaciones de la sociedad civil el día 28 de mayo, que está convoca el Episcopado Argentino, a Sierra y una cantidad de organizaciones civiles que tienen que ver con este tema. Los vamos a acompañar en la calle para que los argentinos llenemos las calles y las plazas para decirle a la política que los argentinos no queremos el aborto. ¿Se puede estar al mismo tiempo a favor de la vida y a favor de la muerte? Bueno, esto es un caso típico de muchos políticos argentinos, ¿no? Que dicen y declaran para entrar en una lista de diputados que son pro vida y después terminan negociando el voto adentro del Congreso. Lo que pasa muchas veces en la Argentina es que se ha perdido inclusive el decoro de la exposición pública con estos temas, y la mentira y la impostura, yo le vuelvo a repetir, es el problema de la política argentina. Yo no puedo creer que haya políticos que se dicen pro vida, que haya legisladores que se dicen pro vida y apoyan un partido que va a promover la ley del aborto, digamos. Entonces, o es una cosa o es otra. Y después están los que desde el punto de vista jurídico están totalmente equivocados y presentan posturas dulces con este tema, públicas, como diciendo, es una cuestión de conciencia el tema del aborto, no es una cuestión de conciencia. El homicidio, mucho más de un niño inocente, es un delito de acción pública, no privada. Pero van a plantear, en base a lo que usted está mencionando, van a plantear, el punto de discusión es ese feto, cuándo se considera humano o persona, si cuando es feto o una vez que nace, no desde el momento de la concepción. Corriendo esa línea pueden llegar a jugar a que no es un el aborto. Esa línea, primero, Gabriel, no se puede correr porque es ley y es constitucional, ¿no? El Pacto de San José de Correa explicita claramente que se es niño a partir del momento de la concepción, ¿no? Con lo cual es una línea, y la Carta de la Declaración de los Derechos del Niño lo estipula claramente, que tienen rango constitucional, primero. Y después, desde el punto de vista de la lógica formal, es un planteo absurdo. No hubo un solo caso en la historia de la humanidad que una mujer haya tenido una jirafa o que haya tenido cualquier otra especie que no sea un ser humano. Con lo cual, a partir del momento que hay un embrión, lo que hay es vida humana. Por lo cual, esto aparte es un tema científico, discutir eso es totalmente absurdo, ¿no? ¿Y cuál cree que va a ser la postura de las organizaciones por los derechos humanos con respecto a este tema? Porque sería una gran contradicción apoyarlo. Claro, las organizaciones de derechos humanos son organizaciones tuertas que tienen... Los derechos humanos funcionan solamente para los conmilitantes de ellos, y normalmente pues, si son de izquierda. Y para el resto de la gente no tenemos derechos humanos, y el niño no tiene derechos humanos. Nunca, ninguna organización de la Argentina, empezando por el CELS de Berbisky, en la Argentina ha planteado un tema de derechos humanos en la defensa de la vida del niño por nacer. Es más, hay una foto, si usted la ve, creo que fue en la sesión de diputados en el año 2018, en la Avenida de Mayo, Berbisky con un feto deformado, un muñequito de feto deformado riéndose en la foto, digamos. Con lo cual hay derechos humanos para algunos, para otros no. ¿Cuáles son los pasos a seguir de Juan José Gómez Centurión y de su grupo de aquí a las elecciones legislativas del año que viene? Bueno, nosotros ya estamos armando el partido, en 17 provincias, ya tenemos 15 provincias, ya está presentado en la justicia y en trámite judicial. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito,
así que nosotros ya tenemos las afiliaciones listas para presentar en cuanto abra por el tema de la cuarentena la justicia federal en La Plata. Estamos en condiciones ya de tener el partido armado. Yo creo que para marzo ya vamos a tener el partido, y yo voy a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿No se va a aliar con otros grupos? ¿Va a ser de NOS nada más? No, nosotros vamos a ir con el partido. No creemos que sea necesario armar ninguna alianza, ni creemos que sea conveniente, porque me parece que entregar determinadas posturas, determinados lugares que nosotros ocupamos en la política para obtener un poquito más de rédito político no vale la pena. Nosotros creemos que la solución de la Argentina es un partido a nivel nacional que presente claramente cuáles son sus posturas, que presente un proyecto de nación y valores con toda claridad. Y no vemos ningún partido que nos pueda acompañar en esa misma escala de valores, con lo cual vamos a ir con el propio partido. Para Gómez Centurión, ¿cuáles son los 3 temas graves por los que está transitando hoy la Argentina? Primero, el deterioro de toda la trama social de la Argentina, ¿no? La sociedad está destruida, en términos materiales, en términos espirituales. Argentina es un país, es un cuerpo sin alma, ¿no? Segundo, para ir a temas ya más concretos, el primer tema es el tema de la producción y el trabajo. Son los 2 temas vinculados, en donde hay que poner foco, hay que ponerle un amplísimo impulso a todo el fenómeno productivo para que pueda dar trabajo. La Argentina tiene 12 millones de compatriotas que son rehenes de la clase política, con subsidios y con planes que no les alcanzan para vivir. Lo primero que tenemos que hacer, porque es una acción moral, es rescatar a esos 12 millones de compatriotas con trabajo, con empleo. Y eso se puede hacer en la Argentina. ¿Y el tercero? Y el tercer punto es el orden institucional y el orden público. Salir de la anarquía que yo le describía al principio. Argentina necesita ejemplos desde la clase política que hagan cumplir la ley, y no un gobierno que esté sistemáticamente promocionando el delito, como es este gobierno, o permitiendo el delito o siendo simpático con el delito. De cualquier forma, ¿no? Tomando en cuenta que desde el otro lado de la política, digamos de la oposición, que está Juntos por el Cambio mayoritariamente, ¿de qué manera se fue usted de la función pública en ese momento? Yo me fui porque en el 2016-2017 me di cuenta, con acciones claras de gobierno por parte de Cambiemos, que se había licuado la vocación de transformación y todo el mundo se había acostumbrado a convivir con la Argentina del fracaso, digamos. Y ya en el 2018, cuando vino toda la discusión y el debate por el tema del aborto, se terminó mi lugar en un gobierno con el cual ya cada mes compartía menos, y cuando ya hubo un tema de naturaleza moral o ético como es el tema del aborto, me fui. Muy bien, Juan José Gómez Centurión, ¿algo que quiera agregar que no le haya preguntado y que considere importante decirle a quienes nos escuchan lo urgente y lo importante? Bueno, yo lo que les digo a todos es que hay una Argentina posible. Hay una Argentina tiene un futuro promisorio en términos de su inserción en el mundo, por ejemplo, en función de lo que produce, en función de la capacidad de toda la trama social para generar acciones económicas y productivas que el mundo está esperando. Y eso lo que requiere es que los argentinos decididamente conformemos una clase dirigente política que tenga 3 cosas: tenga una visión estratégica con capacidad de llevar a Argentina hacia su futuro, a un futuro de prosperidad, que tenga patriotismo, porque no se puede hacer bien lo que no se ama, que busquemos dirigentes que amen a su patria, y tercero, que tenga honestidad y probidad en su vida personal y en su conducta pública. Y con esos 3 elementos, conformando esa clase dirigente, nuestros nietos tienen un futuro promisorio en la Argentina. Muchas gracias, Juan José Gómez Centurión, por haber estado en lo urgente y lo importante, Un placer, muchísimas gracias. Muy bien, así pasaba el dirigente de NOS, hablando de la actualidad y principalmente del tema que más lo preocupa, que es el aborto.